de aquellos que te invocan y te invocan de veras. Permítenos meditar unos momentos en tu palabra. Permítenos sobre todo retenerla. Ayúdanos a ser guardadores de verdades. Ayúdanos a ser, papá, mejores cada día para ti. A través de nuestro Mashiach te damos honor y gloria por siempre. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ageo. Ageo, capítulo 2. Tercer libro antes de terminar la Tanaj, o el Antiguo Testamento. Sí, amén, amén. Le llaman. Malaquías, Zacarías, Lo tenemos. Amén. Vamos a leer capítulo 2, ahí en el verso 9. Sí, amén. Este pasaje muy leído, pero muy predicado también, muy hermoso. Vamos a ver qué el Señor nos enseña desde la perspectiva hebrea. Amén. Dice así: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Adonai de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Adonai de los ejércitos. Muy bien, puede tomar su lugar. Vamos a hacer como una introducción, hablando literalmente de qué se trataba este pasaje. ¿Amén? Bueno, cuando llegaron el pueblo, recordamos que fue cautivo, llevado a Babilonia durante 70 años. Después de esos 70 años, llegaron nuevamente los judíos a Jerusalén. Y resulta que cuando llegan a Jerusalén, pues imagínense que llegan a su casa nuevamente, y lo primero que hicieron fue empezar a edificar sus casitas. Todos corrieron y agarraron madera donde pudieron y empezaron a edificar su casa. Pero después resulta que el Eterno les dice que cómo era posible que ellos estaban edificando su casa y que se habían olvidado de la casa del Eterno. O sea, todos ya tenían su casita. Dice, ¿y mi casa qué? O sea, ¿a qué horas pues van a empezar a construir mi casa? ¿Por qué? Porque pues era necesario. La casa del Eterno representaba la presencia de Él en medio de ellos. Pero sin embargo, por un momento ellos se olvidaron del Eterno. Dijeron, pues ya estamos en casa, qué bueno, y a seguir nuestra vida común y corriente, ¿no? Pero dice la palabra que cuando ellos aterrizaron y en realidad pensaron dentro de sí, porque el Eterno les empezó a decir y a hablar en su corazón, y ellos entendieron y empezaron a reedificar la casa del Eterno. Entonces dice que el Eterno empezó a despertar el espíritu de cada uno. Primero de Zorobabel, porque Zorobabel era el descendiente de lo que es David, Salomón. Entonces, pues el más indicado, obvio, para edificar la casa era él, acompañado de Josué, que era el sacerdote, y también del resto de todo el pueblo. Entonces empezaron a edificar, y de alguna forma, cuando ellos vieron la casa del Eterno, pues comparándola con la casa que había hecho Salomón, pues sí era una casa muy esplendorosa. Y la casa que ellos estaban edificando, pues no lo era tanto, pero decía ahí que iba a ser mayor la gloria de esa casa que estaban construyendo que la primera que había construido Salomón. ¿Por qué? Porque él nos está especificando allí
Mire, en el versículo 7, dice, en el 2:7, dice, y haré temblar a todas las naciones. Dice, y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Adonai de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Adonai de los ejércitos. O sea, dice que después de que ellos construyeron la casa, iba a ser mayor la gloria, pero porque el deseado de las naciones iba a entrar en esa casa. ¿Quién era el deseado de las naciones? Yeshua. Nuestro Yeshua. O sea que en realidad el que iba a engrandecer esa casa era nuestro Yeshua. Era el que le iba a dar brillo a esa casa. Es el que le iba a dar luz a esa casa. Por eso el Eterno le dice, la gloria que tuvieron antes, pues la que va a ser después es mayor que la primera. Entonces nos está enseñando el Eterno cómo pues ellos y nosotros tenemos que empezar o reedificar o reconstruir una casa. Vamos a aplicarlo a nuestra vida. A nivel general, esa era la historia del libro de Ageo, pero vamos a ver qué me enseña el Eterno, qué nos enseña a través de este pasaje. Muy bien, vayamos ahí al libro porque ellos dejaron de reedificar. Porque ellos fue más importante las cosas que ellos necesitaban, las cosas materiales, y se olvidaron de la casa del Eterno. Muy bien, pues vamos ahí en el versículo 1, capítulo 1, versículo 2. El 6. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Les estaba diciendo el Eterno, les estaba diciendo qué era lo que estaba pasando con ellos, porque no solo ellos dejaron o no reedificaron la casa del Eterno, sino que había una causa y una repercusión de no edificar la casa del Eterno, o sea, de dejarla en segundo lugar. Dice ahí en el versículo 1:6, mire toda la repercusión que hubo, porque ellos por eso empezaron a hacer lo que tenían que hacer. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, vean las consecuencias de no haber edificado la casa del Eterno. O sea, de mantener allí, imagínense la casa del Eterno en ruinas, porque estaba en ruinas. Ahora, en el versículo 9, nos vuelve a decir, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Adonai de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. ¿Qué estaba representando la lluvia? Pues las bendiciones del Eterno. La lluvia representa que el Eterno está derramando bendiciones. Dice, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra. O sea, mire, qué tremendo que al no haber templo, ellos empezaron a ver todas las consecuencias de que la casa del Eterno estaba abandonada. Dice, y llamé a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo. Mire, no había trigo, pero veamos el símbolo que está representando, porque estamos nosotros viendo las cosas de una manera profética para nuestras vidas. A ver, entonces dice, porque como no había casa, había también un porqué. Dice,
dice, sobre el trigo, ¿qué estaba representando el trigo? ¿Qué representa el trigo en la palabra? Bueno, pues precisamente eso, ¿ah? Su palabra, las palabras de vida del Eterno. Entonces, no había palabra, no había vino. ¿Se da cuenta? En la parte de arriba que leímos estaba hablando sobre las cosas materiales, pero hacia abajo nos está representando las cosas del Espíritu. El vino, ¿qué está representando el vino? ¿O qué representa? En las Sagradas Escrituras, bueno, representa muchas cosas, ¿verdad? Pero una de ellas representa la alegría del ser humano. Cuando la Biblia habla de vino, habla de gozo, de alegría, de estar contentos, de estar en paz. ¿Por qué? Cuando las cosas van en paz, usted está contento, ¿cierto? O sea, usted dice, ay, todo está bien, tranquilo, y eso le causa alegría en el corazón. Pero dice que también sobre el aceite, ¿qué estaba representando el aceite? La presencia del Eterno. El Ruach HaKodesh está simbolizando, o sea, ellos no estaban experimentando la presencia del Eterno en ellos. No había vino, no había trigo, no había aceite. Uy, un desastre. Porque si esas cosas dejan de existir en la vida del creyente, está totalmente perdido. Ahora sí, como la casa del Eterno, en ruinas. Entonces dice, sobre toda la tierra produce, que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. O sea, que la casa del Eterno estaba sin construir, entonces había una escasez de todo. Entonces, el Eterno nos enseña, mire, ¿por qué? Porque es la escasez. La escasez tiene que ver, es como cuando hay una separación. Como ellos no habían construido la casa, entonces de alguna manera eso a ellos les perjudicaba. Porque no había manera como la presencia de Dios se moviera en ese lugar. No había manera, ¿por qué? Porque el templo lo representaba todo. La casa del Eterno lo representaba todo. Entonces, mientras la casa estuviera bien construida, entonces el Eterno estaba ahí. Pero imagínense una ciudad sin el Eterno. Imagínense una vida de nosotros sin el Eterno. Entonces, tiene escasez de todo, ¿cierto? De todo. Ahora, mire, le voy a enseñar otro codiguito porque son hermosos los códigos y nos enseñan muchas cosas. Vamos a ver. Cuando un burrito tiene bueno, más bien, el burrito tiene burritos, ¿verdad? O sea, el caballo. Pero si hay una cruz entre burra y entre una burrita y un caballo, ¿qué sale? Una mula. Y si ustedes saben o han leído, las mulas ya no pueden tener hijos, ¿cierto? Las mulas nacen estériles. Pero mire cómo es la ciencia y cómo es el hebreo. Ahora, mire, anoté este código porque está muy bueno. A ver. ¿Cómo se dice mula en hebreo? Ah, muy bien. Se lo pongo. Peret. Aquí. Se lo pongo en hebreo. ¿Qué? Porque en hebreo entonces encontramos el código. Peret.
Ahí está. Muy bien. Le ponemos los nicudot. Peret. Que es una mulita, o sea, una mula que es estéril. Ajá. Muy bien. Entonces, vamos a ver que esta misma palabra tiene entendimiento. Por eso el Eterno prohibía eso. O sea, dice en la Torah, dice que no podías cruzar una especie con otra especie, porque sucedía esto. Ajá. Ahora, mire, esta misma palabra, mire lo que significa. Viene de la misma raíz que es parat. Ajá. Parat. Y se escribe igualito. Aquí se lo voy a poner. Parat. Ajá. ¿Y sabe lo que significa parat? Bueno, significa dividir. Dividir, pero también significa separar. Ajá. Miren cómo por eso les digo que el hebreo es sensacional, espectacular y lo que le sigue, maravilloso. Si a esta palabra parat, se lo voy a volver a poner aquí, parat, si a esta palabra parat le agregamos una samek, que es esta letra, muy bien, significa, mire, bueno, se la pongo aquí en español primero, que es parades, no, pardes. Pardes, ¿ok? Te la pongo aquí. Pardes. Con una letra que es esta, la samek, ya no dice parat, sino dice pardes. ¿Y qué significa pardes? Mire, lo que significa es, se lo pongo aquí, bosque. Significa paraíso. Impresionante. Voy a poner esto para acá para que podamos ver. Lo explicamos con detallito aquí. Paret o peret significa una mulita. Ajá. Viene de la raíz parat. Ajá. Parat. Y parat significa dividir, separar. Ahora, si a esa parat le agregamos una samek, que es esta letra, entonces se convierte en pardes. Y esta pardes se convierte en un bosque, en un paraíso. ¿Qué significa? Muy bien, que cuando el pueblo estaba sin la casa del Eterno, no había una relación con el Eterno. El pueblo se había olvidado de las cosas del Eterno. Es muy parecido a nuestra casa.
cuando la palabra del Eterno nos dice que a través de los apóstoles nos dio un fundamento, y el fundamento está, ¿y quién es el fundamento? Bueno, vayamos ahí a la palabra ahí en segunda de Timoteo 2:19. A ver, sí, antes, sí, segunda de Timoteo 2:19, vayamos allá. Lo tenemos. Ajá. Pero el fundamento del Elohim está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yeshua. Muy bien. Ahora vamos a leer 1 de Corintios. El fundamento que el Eterno nos puso es firme, es fuerte. Vamos ahí a Corintios, capítulo 3, del 10 al 12. Primera. Corintios 3. Muy bien. Del versículo 10. Dice así, porque, versículo 10, conforme a la gracia de Elohim que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, ¿qué le estaba enseñando el apóstol Pablo? Las buenas de Yeshua. Y otro edifica encima. ¿Quién es el que edifica encima? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahorita. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces tenemos un fundamento, pero tenemos que edificar. La casa del Eterno, dice la palabra, que estaban los cimientos que habían quedado del templo que había construido Salomón. Entonces ellos lo que tenían que hacer es reedificarlo, y ahí dice, no dice van a construirlo ahí como puedan y donde puedan, no, dice que ahí tenían que reedificar la casa del Eterno sobre esos mismos cimientos, sobre ese mismo fundamento, porque no podían edificar la casa del Eterno en otro lugar, porque ahí había designado el Eterno que ahí se tenía que construir, pero ya estaban los cimientos, ya estaba el fundamento. Entonces, ¿cuál es el fundamento que tengo yo en mi casa y que tiene usted en su casa? Es cuando usted le abrió la puerta a Yeshua, sí, y entonces puso como fundamento y como cimientos de su casa a nuestro Yeshua. Y los apóstoles dicen que ellos, dice el apóstol, les puse yo el fundamento ahí. O sea, les enseñé quién era el fundamento y sobre quién tienen que edificar su casa. Pero resulta que el pueblo tenía el fundamento, tenía los cimientos, pero su casa del Eterno estaba en ruinas. ¿Qué es lo que el Eterno nos está enseñando? Bueno, que mi casa tengo que voltear a verla, y ¿dónde se quedó la construcción? Mi casa. Porque tengo el fundamento, yo acepté a nuestro Yeshua y estoy allí. Pero tristemente ya salimos de la esclavitud o de donde estaban ellos cautivos. Salimos, pero hay un problema. Imagínense de qué tamaño era el templo que había construido Salomón. No medía esto. Era enorme y era muy elevado, muy alto. Entonces, los cimientos que tenemos en nuestra casa es para una mansión. Y entonces
la pregunta que el Eterno nos hace, hasta dónde yo, digamos, lo visualizamos, o hasta dónde me visualizo yo, que está construida o reconstruida mi casa. Porque imagínense que tiene los cimientos, yo he visto cimientos de este tamaño, el puro cimiento. Y mi esposo refería hace ratito en la clase de cómo estaban los cimientos de la torre latinoamericana. O sea, son cimientos fuertes. Bueno, ahora, imagínense que nuestra casa en esos cimientos que aguantan, no sé cuántos pisos tiene la torre latinoamericana, la torre de Pemex, 34 pisos. ¿Cuántos tiene? Imagínense. Muchos. Esa casa, imagínense con esos cimientos y mire, y que tengamos ahí una casita de choza. Usted, así como que nos preguntamos, porque cuando yo estaba estudiando digo, ay, papá, ¿de verdad? Tenemos un cimiento tan fuerte y tenemos algunos nuestra casita de paja. O quizás algunos reedificaron ya y ya tienen por lo menos un cuarto pues de 4x4. O algunos quizás con cementito o con ladrillito, ¿verdad? Ya no de adobe. Algunos todavía, pero algunos no de adobe, pero a veces está en obra negra. Entonces, imagínense, porque si el Eterno nos dio unos cimientos fuertes es para que edifiquemos allí, no un cuartito de 4x4, sino una mansión tremenda, un palacio, un castillo. Y si usted se da cuenta, aparte de que levanta un castillo con su vida, vaya, aparte pues los adornitos, póngale piso de mármol, imagínense, con estampados de piedras preciosas. El apóstol Pablo en ese capítulo de Corintios, capítulo 3, nos enseña cómo estás edificando. Tienes el fundamento y tienes que reedificar sobre ese fundamento. Pero ¿de qué tamaño está la casita que estamos formando? Y es para aquí. Porque pues yo cuando era niña me enseñaron un corito que decía, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Dice, o allá tengo una casita que estoy... hablaba de una casita que tengo allá en el reino. Pero la Biblia me está enseñando que la casa espiritual la tengo que edificar aquí. O sea, mi vida espiritual, ¿en dónde? Y la pregunta está, ¿en dónde va a morar el deseado de las naciones? ¿O a dónde está morando el deseado de las naciones? Porque si ellos iban a reconstruir una casa, era para que el deseado de las naciones, esa casa la engrandeciera. Ahora, imagínense hasta dónde yo he construido mi casa. ¿Usted hasta dónde la ha construido? ¿Ya tiene doble planta a lo mejor usted? O a lo mejor usted ya la tiene crecidita y ya tiene un palacio. Y no solo le basta el palacio, ahora adórnelo. Y miren que los adornitos son los que cuestan más caros. ¿Por qué? Porque la casa donde habita el Eterno debe de ser una casa digna de Él. Por
por eso el Eterno me hacía cuentas y me decía, a ver, mira, unos, dice, están construyendo, pero mira, ahí en el versículo 3, en el capítulo, dice, unos están construyendo de heno, de madera, de hojarasca. Dice, entonces, ¿cuál es tu fundamento? O sea, ¿cómo tú vas a edificar? Versículo 12. Si sobre este fundamento algunos edifican oro, plata, piedras preciosas, o edifican madera, heno y hojarasca, tarde o temprano, vaya, esa obra va a permanecer o esa obra va a caer. Pero es interesante, vuelve para acá, es muy interesante esta Samek. ¿Por qué? Porque esta Samek, se la pongo aquí, esta Samek, con esta Samek se escribe la palabra Sot. ¿Y sabe qué significa la palabra Sot? Secreto. Secreto. Sot equivale en gematría 70, pero significa secreto. Mucha gente ha dejado de reedificar. ¿Sabe por qué? Porque está siendo dividido del Eterno. En su vida cotidiana ha puesto como una valla, ha puesto una división. Porque si el Eterno me está diciendo cómo tengo que construir, o que tienes, hija, tienes muy buenos cimientos para que tú edifiques esa casa, tu casa para que yo habite. El deseado de las naciones necesita habitar en una casa digna de Él. ¿Se da cuenta la palabra tan grande? Digna de Él. Pero para yo edificar la casa digna de Él, yo tengo que estar en el secreto de Él. Y lo secreto es la relación que tú tienes con Él. En lo secreto es donde el Señor te revela su palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra son los aditamentos que tú necesitas para que tu casa esté reedificada. Te está dando lo necesario para que tú edifiques. El problema es que mucha gente lo sabe. ¿Por qué? Porque hasta el oponente se sabe la palabra. Y mucha gente de afuera sabe palabra. Pero ¿de qué me sirve que yo tenga que edificar una casa como esa y tengo la varilla y el cemento ahí a un lado y todo lo que necesito y la varilla y todo? Y digo, ay, tengo que construir mi casa. Pues yo tengo lo que necesito, el cemento y la varilla y todo, pero no me pongo a chambear. O sea, no la mezclo y la pongo y la unto y lo levanto. Está como aquel que va al médico y dice, ya fui al médico y no se toma la medicina y ya piensa que se va a curar con solo el hecho de ir al médico. ¿Conoce a alguien por allí así? Ya fui al médico pero no se toma la medicina y cree que con eso ya se va a componer, nada más con solo el hecho de que ya fue al médico. Mire, mucha gente sabe que esto
es para que su casa sea edificada, la casa del Eterno, y tenga todos los aditamentos que una residencia necesita. Pero no lo pone donde debe de ponerlo. Para que el Eterno nos diga, entonces tenemos que tener el manual y como dice por ahí, para edificar el plano para que edifiques. ¿Cuál es el plano? Pues es este, lo secreto con el Eterno. Nada más usted recuérdese cuando empezó a edificar su casa, cuando usted, a lo que le llamamos el primer amor, a lo que la Biblia habla, el enamoramiento del Eterno. No, usted ya nada más estaba esperando que fuera el día de la reunión para estar aquí, ¿cierto? Porque usted, su alma tenía esa hambre por el Eterno, hambre por aprender. Usted se podía pasar horas leyendo. ¿Cuánto tiempo tiene que usted no se memoriza un texto de la palabra? ¿Cuánto tiempo hace que quizás durante la semana ni la Biblia abrimos? Y a muchos dirían, ay, qué flojera orar, qué flojera leer, qué flojera estudiar. Se da cuenta que muchos perdimos esa esencia y esa chispa para seguir reedificando mi casa. Y a lo mejor muchas de las casas de nosotros están en obra negra todavía. Todavía ni llegamos ni siquiera a los adornos. Porque nos falta estar en lo secreto del Eterno. Porque si nosotros aumentamos lo secreto en esta palabra, entonces se convierte en un bosque. Y un bosque es todo fructífero y verde y hermoso. Entonces mi relación con el Eterno tiene que nuevamente resurgir. Hoy día mucha gente dice, ¿para qué voy a la iglesia? Mejor lo veo en internet. Aquí ni salgo, ni me esfuerzo, está haciendo frío. Mejor desde aquí me alimento. ¿Para qué me reúno? Bueno, la Biblia dice que cuando están los hermanos juntos en armonía, ahí hay bendición y vida eterna. Pero el oponente, mire, qué tremendo, que aparte el oponente nos dio el anzuelo y nosotros nada más, la gente se siguió. Pues sí, si el internet y el Facebook era por la pandemia, era por la pandemia, y la gente se quedó acostumbradita. ¿Para qué? ¿Para qué me complico? ¿Para qué batallo? El Eterno me decía, la gente ya no quiere esforzarse, ya no quiere cansarse. Bien decía mi esposo, no se olvide, hace un momento dijo, no se olvide usted que si usted está edificando, el oponente le va a hacer la vida cansada. Pero mire lo que les dice el Eterno. Ahí regresemos. Porque usted no, porque el oponente va a estar ahí peleando con usted y tratando de oponerse, usted va a decir, ay, mejor, ¿para qué me esfuerzo? No. El oponente, mira, dice en el capítulo 2. Dice, déjame recordar aquí, ¿dónde está?
dice la palabra allí, dice, meditad pues, versículo 2, capítulo 2, versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Adonai. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente del granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde ese día os bendeciré. O sea, él dice, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, aunque el oponente quiera que tú no construyas, que tú no reedifiques, dice, yo te voy a dar lo necesario para que tú puedas crecer. Vaya, tenemos que desarrollar todos los talentos que el Eterno te ha dado. Desarrollar todas las herramientas que el Eterno te ha dado, las tenemos que desarrollar. Hacer crecer esa casa celestial espiritual en nuestra vida. Y Él dice, no te dejaré, no te desampararé, aunque el oponente. ¿Por qué? Porque mientras usted construye, así como Nehemías venía, ¿y por qué vas a construir? Pero Nehemías dice que él se aferraba a que el Eterno le iba a ayudar a construir. Se aferraba. Él no era, bueno, pues es que ya el oponente me está diciendo que no construya y no construyo. Pero déjeme decirle una cosa, usted construye, pero en el momento en que usted está construyendo su casa, van a venir muchos conflictos a su vida, porque su casa está creciendo, porque su casa se está ampliando. Es una manera de nosotros hacer ver en el reino que usted está creciendo, que usted está poniendo en su casa todo lo necesario para que la casa del Eterno donde Él mora esté de acuerdo hacia Él o con Él. O sea, ¿en qué casa yo quiero que el Eterno habite? O el deseado de las naciones habite. Pastor, en un cuarto de metro por metro cuadrado va a estar un poquito estrecho. Porque ¿qué decía Salomón? La casa que construiré para el Eterno tiene que ser portentosa, majestuosa, lo mejor que yo pueda darle al Eterno. Lo mejor que tú puedas darle al Eterno es la manera en que tú construyes la casa para Él. No le vas a dar lo último o no le vas a dar nada, sino el Eterno nos está instando a que le demos lo mejor, que construyamos la mejor casa para Él. ¿Por qué? Porque, mire, la gloria postrera será mayor que la primera, mayor que cuando usted conoció, que nada más tenía los fundamentos, pero ahora dice el Señor, ahora tienes que sobreedificar o reedificar, pero eso lo tienes que hacer tú, con tu esfuerzo, porque es un esfuerzo el querer dormir, y dice el Señor, ora. Es un esfuerzo que tienes sueño y te dice el Señor, lee. Es un esfuerzo que tú digas, tengo que ayunar, pero tengo hambre. Pero lo necesitas porque es apremiante que tú ayunes, porque el problema y el conflicto está grande. Y tienes que hacerlo y tienes
Y tienes que unir este cuerpo terrenal con lo celestial. Y lo celestial es el Sot, el secreto del Eterno. Y tenemos que unirlo. Y cuando nosotros lo unimos, entonces el Eterno hace cosas grandes. Y entonces empieza a fluir en ti el trigo y el vino y el aceite y todo lo que tú necesitas. Y se quita de ti toda flojera, todo sueño, todas aquellas cosas que el oponente quiere tener adormecida la conciencia del Hijo del Eterno. Porque preferimos comer, preferimos dormir, preferimos muchas cosas. Pero ahí está la guerra que tiene que fluir. Si tú quieres una casa portentosa, para que la gloria del Eterno esté allí. Pero para que esté, tiene que requerir de un esfuerzo. Y déjeme decirle, no sé, aquí no hay albañiles, pero es el trabajo más pesado que puede existir. Y requiere de mucho esfuerzo. Pues nosotros somos esos albañiles que tenemos que empezar a construir la casa de nuestro Abba. No sé hasta dónde se quedó. O algunos no se quedaron, algunos siguen construyendo. Y van más grande, más grande, más grande, y más grande, y más grande. Algunos a lo mejor se cansaron y dejaron de construir. Y el Eterno nos dice, es hora y tiempo. Es hoy tiempo de empezar a reconstruir nuestra casa. Es tiempo hoy. No lo deje para mañana. Es decirle al Señor, ayúdame para que yo pueda entrar en lo secreto tuyo, donde tú me reveles qué es lo que tengo que hacer y cómo debo de hacerlo. Y la manera que el Eterno te dé los planos, de allí camina. Él te va a decir cómo hacer las cosas, qué hacer. Te lo va a decir. Solo tenemos que estar en el secreto de Él. Tener ese secreto en intimidad. Y Él nos ayuda a construir lo que quizás dejamos de construir. Para que Él vuelva a nosotros la alegría. Vuelva a nosotros esa unción del Espíritu sobre nosotros. Y vuelva a arder en nosotros esa hambre por la palabra. Por aprender más. Amén. Pongámonos en pie y oremos a Él. Oremos y digámosle a papá, papá, tú eres bueno.